Yo creo que está primero doña Verónica. ¿Estamos todos? Sí. Bien, reiniciamos entonces la vista y corresponde continuar con sus alegatos de doña Verónica Valenzuela. No han pasado entonces. Abogada, puede alegar. Ya, gracias. Con la venia, su señoría excelentísima, comparece la abogada Verónica Valenzuela en representación del Programa de Derechos Humanos a fin de solicitar a su señoría excelentísima respetuosamente rechace los recursos de casación en la forma y en el fondo deducidos por la defensa de Orlando Carter Cuadra contra la sentencia de 9 de octubre del año 2019 dictada en estos autos, toda vez que de las alegaciones que formula la defensa, tanto en esta audiencia como en el recurso de casación, se desprende que está utilizando esta vía de impugnación como un medio para discutir y controvertir los hechos que fueron debidamente acreditados en este proceso, lo que es absolutamente improcedente conforme a la naturaleza del presente recurso. Ahora bien, pasaré a desarrollar cada uno de los argumentos en relación al recurso de casación fondo y posteriormente el recurso de casación de la forma. Deduce este recurso de casación en la forma de conformidad a lo que dispone el artículo 541 del Código de Procedimiento Penal, particularmente el numeral 9, toda vez que estima de que la sentencia no habría sido expedida en la forma prescrita por el legislador, y además alega vulneraciones a los numerales 3, 4 y 5 del artículo 500 del Código de Procedimiento Penal. En lo que dice relación a la impugnación del numeral tercero del artículo 500 del Código de Procedimiento Penal, aprovecha esta instancia para controvertir derechamente los hechos que se encuentran debidamente afianzados en el proceso, en el considerando tercero de la sentencia de primer grado, confirmado posteriormente por el Tribunal de Alzada, y además introduce un elemento que dice relación con alegar esta falta o supuesta falta de conexión entre la privación ilegítima de libertad de las víctimas y su posterior ejecución en Avenida Quilín, particularmente en Américo Vespucio, a la altura del 3600. Ahora bien, esta parte entiende que la especie no logra acreditar de qué forma existe esta vulneración al artículo 500, particularmente al numeral tercero. Se observa de la mera lectura del considerando tercero al que hacía referencia anteriormente, de que sí aparecen consignados los hechos que fueron acreditados en este proceso, es decir, la privación de libertad de las víctimas el día 13 de diciembre por parte de este pelotón comandado por Marcelo Morembrito y personal de Carabineros. Posteriormente fueron trasladadas a este centro clandestino de detención y con posterioridad ejecutadas en la vía pública. Este patrón delictual no solamente se observa en este proceso donde se acreditó conforme a los medios de prueba que haré alusión más adelante, sino que también es un patrón delictual que se observa en cientos de casos que dan cuenta que agentes del Estado, después del 11 de septiembre de 1973, privaban ilegítimamente de libertad a personas disidentes del régimen de facto recién instaurado y con posterioridad las ejecutaban en la vía pública. Por tanto, la omisión que alega la defensa de Carter Cuadra y esta supuesta falta de conexión no se verifica en la especie. Ahora bien, en relación a la infracción al numeral cuarto del artículo 500 del Código de Procedimiento Penal, es decir, acerca de esta supuesta omisión a las consideraciones en virtud de las cuales se tienen por acreditados los hechos que se le está imputando responsabilidad en esta oportunidad a Carter Cuadra, de manera absolutamente impropia, la defensa solicita a este excelentísimo tribunal pondere elementos de prueba que a su parecer fueron excluidos y que le habilitan para sostener su tesis de que las víctimas habrían sido ejecutadas por acción de aquellos que participan en su privación de libertad y que aquellas que caen abatidas a consecuencia de la acción de la patrulla comandada por el señor Carter Cuadra corresponderían a otras personas. Para estos efectos cita extractos de declaraciones de Osvaldo Romo, también de familiares de las víctimas, que da particularmente los familiares de Patricio Munita, que da cuenta de vestigios de tortura en sus restos cuando los exhuman para efectos de trasladarlos hasta el cementerio católico. Y adicionalmente introduce también elementos con el propósito de controvertir la prueba que existe en relación a la identidad de las víctimas que caen abatidas a consecuencia de la acción
de Carter Cuadra. De esto da cuenta absolutamente de manera detallada en su escrito de casación, como también lo formula en la presente alegación y, como señalo, de carácter absolutamente impropio atendida a la naturaleza del presente recurso. Ahora bien, resultan estas alegaciones especialmente llamativas, porque por una parte se está señalando que el sentenciador, tanto de primer grado como de segundo, no se pronunció respecto a estos elementos de prueba, y por otro lado, si uno lee la sentencia de primer grado, en el considerando noveno existe un pronunciamiento extenso respecto a las alegaciones que formula la defensa y sus tesis. Y se señala específicamente que existen elementos de prueba que permiten tener por establecida la detención de las víctimas a mano de Morén Brito y la personal que lo acompañaba en dicha oportunidad, pero que no existen antecedentes de prueba suficientes que permitan formarse convicción que las víctimas fallecieron a consecuencia de las torturas y no de los disparos propinados por Carter Cuadra. Por tanto, nuevamente, no se advierte esta infracción que se denuncia, no existe ni siquiera una arbitrariedad en este respecto, toda vez de que sí existe un pronunciamiento por parte del sentenciador de primer grado, confirmado por el Tribunal de Alzada respecto a cada uno de estos elementos de prueba que además fueron citados y pronunciados expresamente por el sentenciador en el referido considerando. Ahora bien, también se denuncia infracción al numeral quinto del artículo 500 del Código de Procedimiento Penal, es decir, que no existirían las razones legales o doctrinales en virtud de las cuales se califica un delito y sus circunstancias. En este sentido, en la sentencia sí existe un pronunciamiento respecto al carácter alevoso y premeditado de este homicidio, y se produce en el apartado donde esta parte solicita al Tribunal de Primera Instancia la concurrencia de circunstancias modificatorias de la responsabilidad criminal. En ese punto sí existe un pronunciamiento respecto a estas circunstancias calificantes, y del mismo modo se aprecia que la defensa del señor Carter Cuadra utiliza esta vía de impugnación para solicitar también una recalificación jurídica de los hechos criminales, lo que nuevamente es absolutamente improcedente. Estas alegaciones, como ya he señalado, fueron formuladas ante el Tribunal de Primera Instancia, se dedujo también recurso de casación en la forma contra la sentencia de primer grado, y existe un pronunciamiento por parte del sentenciador del Tribunal de Alzada. En el considerando tercero, señala que el tribunal no incurre en la infracción que se denuncia, que se verifica este análisis fáctico de las circunstancias y de los elementos de prueba que obran en el proceso, y del mismo modo, en relación a las otras circunstancias que se denuncian infringidas, lo relevante para estos efectos es que el sentenciador razone y dé cuenta, en definitiva, por qué está arribando a las conclusiones a las que finalmente se consignan en la sentencia, y que esto sí se verifica en la especie. Del mismo modo, y esta parte suscribe absolutamente, las conclusiones a las cuales arriba el señor fiscal judicial, que señala que lo alegado no configura las causales que se están invocando, y que más bien son las motivaciones de la sentencia las que no serían del gusto de los recurrentes. Por tanto, esta parte entiende que al no verificarse en la especie ninguna de las infracciones que se denuncian, que el sentenciador de primer grado y de segundo grado dan cumplimiento a lo que prescribe el legislador en el artículo 500 del Código de Procedimiento Penal, es que solicita se rechace este recurso de casación en la forma que, dicho sea de paso, también se está empleando como un medio de impugnar los hechos y solicitar a este excelentísimo tribunal valore nuevamente prueba de manera absolutamente improcedente. Ahora bien, en lo que dice relación con el recurso de casación, en el fondo se deduce y en virtud de lo que dispone la causal contemplada en el numeral tercero del artículo 546 del Código de Procedimiento Penal, es decir, se está señalando que se está calificando como delito un hecho que la ley no prevé como tal, y se está alegando infracción a las leyes reguladoras de la prueba. En el escrito de casación se hace alusión a una supuesta infracción al artículo 481 del Código de Procedimiento Penal. Nada se señaló en esta oportunidad en el alegato en este sentido, únicamente se esgrimieron las infracciones o que se habría aducido por parte del sentenciador de primer grado las normas de la sana crítica y las máximas de la experiencia. Señala, en relación al desarrollo de esta causal,
de que los hechos que fueron declarados por el señor Orlando Carter Cuadra fueron calificados como constitutivos del homicidio calificado de Bautista Van Chowen y Patricio Munita. Se señala que, por tanto, su participación punible en estos hechos criminales se habría basado únicamente en su confesión, la cual es ratificada también por las declaraciones de parte del pelotón que lo acompañaba en dicha oportunidad, pero que Carter Cuadra no confiesa haber asesinado a Bautista Van Chowen y Patricio Munita Castillo, sino que únicamente lo que confiesa es que él comandaba efectivamente una patrulla militar que dispara contra dos transeúntes que caminaban en horario de toque de queda y no se habrían detenido frente a la orden de alto. Y es ahí donde señala se habría producido esta infracción en el artículo 481 del Código de Procedimiento Penal, entendiendo que la confesión habría sido el único elemento en razón del cual se habría acreditado su participación. Lo cierto es que el sentenciador de primer grado en el considerando sexto recoge lo que señala el señor Carter Cuadra y indica expresamente que su relato más otros elementos de prueba que obran en el proceso permiten tener por establecida su participación de conformidad al artículo 481 del Código de Procedimiento Penal. Y en este sentido, esta parte no observa la vulneración que se está esgrimiendo, por cuanto efectivamente Orlando Carter Cuadra declara en el proceso hechos que le perjudican y además concurren los requisitos que establece el legislador en el artículo 481 del Código de Procedimiento Penal. Es decir, se trata de una declaración testada ante el juez de instancia, libre y conscientemente, el hecho confesado es posible y verosímil, y además el cuerpo del delito está legalmente comprobado por otros medios de prueba. Es así como mediante esta causal, la defensa vuelve a introducir la tesis de que las víctimas habrían fallecido a consecuencia de las torturas y no por acción del pelotón comandado por Carter Cuadra, y que habrían sido otras las personas que habrían sufrido estos disparos. Lo cierto es que esta tesis es absolutamente contradictoria a los hechos que se encuentran debidamente acreditados en el proceso. Está realmente establecido que las víctimas fallecen a consecuencia de múltiples disparos de bala, que estas fueron recibidas por la espalda y que fueron ocasionados por efectivos militares comandados por Orlando Carter Cuadra, y así se recoge en estos términos en el considerando tercero de la sentencia de primer grado. También aduce a otros elementos, señala que en el proceso existen contradicciones probatorias que no han sido resueltas, pero que no desarrolló mayormente en esta alegación. En este respecto, el sentenciador de segundo grado señala que esta tesis debe ser desestimada por cuanto la concluyente prueba con que logró probarse las pericias dan cuenta de que los cadáveres que caen abatidos a consecuencia de la acción de esta patrulla comandada por Carter Cuadra corresponden a Bautista Van Chowen y Patricio Munita. Y es así como pasaré a señalar determinados elementos de prueba de manera muy sucinta para estos efectos, pero en el proceso consta, por ejemplo, la declaración de la señora Lucía Castillo Baeza, madre de Patricio Munita Castillo, quien ella da cuenta ya en el año 2000 de que después de haber encontrado los restos de Patricio Munita, habría conversado con personal de carabineros de la tenencia Villamacul, quienes concurrieron a verificar los cuerpos que yacían tendidos en Américo Vespucio, y que estos le corroboraron que presentaban esta ráfaga de proyectiles en la espalda, efectuados con el propósito de que se pensara que se estaban fugando, y en ese contexto se les habría disparado. Del mismo modo, también constan en el proceso los oficios del Servicio Médico Legal, que dan cuenta de que el día, si bien estos protocolos de autopsia 3950 y 3951 se extraviaron, no consta registro de ellos, sí en el registro civil, perdón, en el Servicio Médico Legal consta que corresponderían a los cuerpos de 2 NN que ingresaron el día 14 de diciembre de 1973 a las 7:40 horas. Y del mismo modo también se notifica por parte del Servicio Médico Legal que se mandaron las huellas dactilares de estos protocolos de autopsia el día 17 de diciembre de 1973 hasta el registro civil. Por su parte, el registro civil informa y comunica que estos protocolos de autopsia cotejados
las huellas dactilares con su información que consta en el registro civil, se pudo verificar que correspondían a las víctimas Bautista Banchowen y Patricio Munita. No debemos olvidar también que los restos de Patricio Munita fueron exhumados en este proceso, enviadas las muestras al extranjero y se pudo cotejar que, habiendo sido exhumados y analizadas estos restos, se pudo verificar que sí correspondía al señor Patricio Munita. Y existe un elemento de prueba que es absolutamente relevante para estos efectos y que no ha sido mayormente mencionado, que corresponde al expediente militar 997-73 del segundo juzgado militar de Santiago. Toda la información que anteriormente hacía referencia ya constaba en el proceso, ya se sabía que las identidades de Patricio Munita y de Bautista Banchowen correspondían a estos protocolos de autopsia, las causas de muerte que ingresaron a consecuencia de estos oficios que envió la tenencia Villamacul, pero fue este elemento probatorio el que en definitiva permitió conectar la muerte de las víctimas con la acción de Orlando Carter Cuadra. Este expediente militar se inicia por el parte policial número 3, el cual es enviado hasta la Fiscalía Militar, y es ahí donde se consigna el hecho, que el señor Orlando Carter Cuadra habría disparado, o la patrulla más bien que él comandaba, habría disparado contra las víctimas de auto. Ahí en ese proceso constan las declaraciones del señor Carter Cuadra, también de Nelson Rivera, que era el teniente de la Villa Macul, quien corrobora dicho parte y señala que él concurre efectivamente al lugar de los hechos y pudo ver a los cuerpos sin vida que yacían en la vía pública. Y también consta este oficio número 255, que es objetado por la defensa de Carter Cuadra, mediante el cual se remiten los restos de las víctimas desde el lugar de los hechos hasta el servicio médico legal. Y finalmente también consta esta orden de investigar, evacuada por la Policía de Investigaciones, que corrobora, mediante la investigación que se realizó en la época de los hechos, lo anteriormente mencionado. Es decir, de que efectivamente el hecho que denuncia Orlando Carter Cuadra, de que habrían disparado a las víctimas, sí ocurre, de que ingresaron al servicio médico legal, de que se le hicieron los protocolos de autopsia, de que estos fueron enviados hasta el registro civil, pero en ese caso señala únicamente que no se pudo determinar las identidades de la víctima y finalmente, como ocurre en múltiples procesos que se instruyeron a la época de los hechos, concluye con este sobreseimiento temporal en virtud del artículo 409, numeral segundo del Código de Procedimiento Penal. Es decir, en este proceso existe duda indubitada de que las víctimas fallecen a consecuencia de la acción de Carter Cuadra. No se verifica, por tanto, la infracción que denuncia la defensa. La confesión que efectúa el señor Orlando Carter Cuadra no es el único elemento de prueba en virtud del cual se está estableciendo su responsabilidad criminal. Se corrobora a través de lo que señala este expediente y las declaraciones también de las personas que lo acompañaban en dicha ocasión, y por tanto, su señoría excelentísima, es en razón de que no se verifica la infracción que se denuncia, teniendo en consideración que el recurso de casación en el fondo es un recurso de derecho estricto, y acá se está solicitando que se pronuncien derechamente respecto a los hechos que ya están debidamente acreditados sin haberse comprobado de forma alguna la infracción que se denuncia, como ya señalaba, y es en razón de estos elementos, por tanto, que esta parte solicita se rechace los recursos de casación en el fondo y en la forma por no haberse acreditado las infracciones denunciadas. Es todo cuanto puedo alegar. Bien. ¿Cómo? Gerson Caucoto. Sí. Abogado señor Caucoto. Gracias. Con la venia de su señoría excelentísima, alego en representación de los familiares de Bautista Banchowen y de Patricio Munita Castillo. Excelentísimo tribunal, yo adhiero completamente a las alegaciones de la colega Verónica Valenzuela en términos del rechazo de los recursos de casación en la forma y en el fondo planteado por la distinguida colega Yanna Bendero en representación del señor Carter. Simplemente diré un antecedente que es importante. Este mismo recurso fue planteado ante la Ilustrísima Corte de Apelación y fue rechazado de manera unánime, porque existe
el relato breve y sintético de los hechos que dan origen al proceso, eso existe. En segundo lugar, existen las consideraciones por las cuales se atribuye responsabilidad al encausado. Y en tercer lugar, existen las razones doctrinales para calificar el delito. De todos los antecedentes tenidos a la vista por el sentenciador, indudablemente que se llega a la conclusión de que en el lugar indicado, a la hora indicada, el día indicado, en que ocurre precisamente el abatimiento de 2 personas, estaba presente el señor Carter y su patrulla militar. Patrulla compuesta por 2 conscriptos y por un suboficial que ya no existe, que falleció. Es decir, no hay por dónde sacarse esa responsabilidad. No se puede hablar aquí de que es que parece que los cuerpos son otros cuerpos, de que habrían otras 2 víctimas, de que son distintos, de que Van Chowen medía más de 2 metros. Eso es falso. Van Chowen medía 1,83 m. Era alto en el año 1973 para lo que es la estatura promedio chilena, pero no medía más de 2 metros, no era un gigante. Bautista Van Chowen, y no muere, dice, por un balazo en el cráneo, no. Muere por varios balazos disparados, ¿verdad?, por la espalda, lo mismo que el caso de Patricio Munita. De modo que eso es inamovible. Eso es lo que ocurrió, eso es lo que está allí. Ahora, yo le encuentro algo de razón a la colega contradictora, en el sentido de que sí quedan cosas, sutilezas que no son respondidas. Ella nos pregunta, bueno, pero ¿cómo es que si estaban secuestrados por la DINA en un lugar secreto, al día siguiente, en la madrugada, aparecen allá en la rotonda Quilín? Ella dice, no se explica. No, yo se lo explico, le explico que esto hay que, para entender, este en primer lugar es un crimen cometido desde el Estado. Hay que tenerlo en cuenta, esos crímenes que se cometen para no ser resueltos jamás. Es una gran operación también de inteligencia. Yo diría, está claro que el que genera todo este plan es el señor Manuel Contreras. ¿Desde dónde? De Tejas Verde. ¿De dónde era el señor Carter? De Tejas Verde. El señor Carter era subordinado del señor Contreras como comandante, ¿verdad?, del regimiento Tejas Verde. Después de los hechos, cuando va la pareja de Patricio Munita a averiguar qué pasó con Ana María Moreira a la iglesia capuchina, son vigiladas, detenidas, torturadas en Londres 38 y llevadas a Tejas Verde. Es decir, todo apunta a Tejas Verde, todo apunta precisamente a Manuel Contreras como el que ideó este plan. Este es un plan ideado, ¿verdad?, desde el punto de vista de la inteligencia. ¿No le llama la atención a vuestra señoría excelentísima de que, habiendo sido Bautista Van Chowen un militante de izquierda destacadísimo, que incluso fue llamado por un bando militar, el bando militar número 10 del 26 de septiembre, a presentarse, o si no, a sujetarse a los riesgos que incurre en no presentarse? Es decir, había una persecución en contra de Van Chowen, indudablemente. Van Chowen era tal vez el sujeto más carismático del MIR y era parte de su dirección nacional, acompañado con Patricio Munita, un joven de 22 años, que la excelentísima Corte Suprema le ha otorgado póstumamente el título de abogado, que era estudiante de Derecho a la Universidad de Chile, un alumno aventajado, 22 años. Bautista Van Chowen, 30 años, un médico, casado, un hijo. ¿No le llama la atención, decía yo, de que habiendo sido aprehendido Munita y Van Chowen, oiga, los mataran mediando simplemente algunas horas después de su detención? Es raro. Ahí hay un signo de la inteligencia. Ahí yo tomo las palabras de Osvaldo Romo cuando dice esto de que hayan aparecido acribillados allá en la rotonda que viene, es una distracción propia a los aparatos de inteligencia. Claro que era distractiva, pues. Claro que era distractiva, porque nadie iba a pensar que iban a matar a Van Chowen y Munita
Oiga, una vez detenido, cualquiera pensaría que Banchoga y Munita van a ser intensamente interrogados por días, por meses, para sacarle toda la verdad que quería, en este caso la DINA, a través de Manuel Contreras. ¿Y qué ocurre? Tribunal excelentísimo. Y por eso digo, es un plan criminal, y ahí tiene sentido la respuesta de decirle, claro, el señor Carter se involucra en la parte terminal de este plan criminal del exterminio de estas 2 personas militantes del MIR. Se involucra en la parte final. Ahora, el relato que existe es solo el relato del señor Carter y sus 2 conscriptos. Eso no lo vio nadie más. Pero que Carter y los conscriptos estuvieron allí frente a un cuerpo acribillado, que dejaron botado en la calle, que no lo levantaron, no lo llevaron al servicio médico legal, lo dejaron allí, era porque el plan criminal estaba en marcha. ¿Y cuál era el plan criminal? En pocas palabras: hacer desaparecer a estos 2 seres humanos y que nunca nadie más supiera qué pasó con ellos. Estamos hablando de diciembre de 73, en que todavía seguía apareciendo gente tirada en las calles, y de la cual nunca más se supo qué les pasó, porque ¿quién investiga estos hechos? La justicia militar. ¿Qué dice el fiscal militar de ese tiempo? ¿Qué dice el fiscal militar en ese minuto que investigó estos hechos? Dice: yo tuve que sobreseer la causa porque no pude identificar los cuerpos ni pude identificar a los sujetos involucrados. Ese era el plan. Es decir, aquí hasta la justicia militar operaba en el sentido de que estas personas tenían que desaparecer para siempre. Para siempre. Oiga, ¿y cómo fue la sepultación de Banchowen y Munita? La sepultación de Banchowen y Munita fue clandestinamente. Fue clandestinamente. Se llevaron los cuerpos un camión de Codipra, una avícola, ¿verdad?, donde iban militares. Se cierra el cementerio. Se cierra el cementerio. ¿Para qué? Para hacer una inhumación clandestina. Lo inhumaron clandestinamente. Ahí la subdirectora, al parecer, del cementerio general, acompañada de 2 sepultureros, tuvieron que esperar después de las 7 de la tarde que llegara este vehículo, que bajaran los cuerpos que venían en esos ataúdes de hechizo, ¿verdad?, con tablas de cajones de manzana, por lo tanto se abren cuando los bajan, y ahí el sepulturero observa quiénes son las personas, sabe que son personas jóvenes, un tipo de bigote, y otro joven más menudo que el anterior, y proceden a la inhumación, una inhumación ilegal. Posteriormente, mire, aquí hay algo que hay que decirlo, porque esto es un plan completo, hay que decirlo. Se roban las autopsias del servicio médico legal. Desaparecieron. ¿A quién le interesa que no se sepa quién pasó por ahí? ¿Qué hace? ¿Cuáles son los grandes inconvenientes del plan de la DINA? Yo diría que 3, fundamentalmente. 1, una maravillosa señora que se llama Lucía Castillo, que ya falleció, que es la madre de Patricio Munita. Maravillosa la mujer, oiga. Ella obtiene la información de su hijo, Jorge, quien a su vez la obtiene de un compañero de trabajo, que era un hijo de un general, y él sabe en enero de que su hermano está sepultado en el cementerio general. ¿Qué es lo que hace la señora Castillo? Oiga, averigua, sepultaron aquí a alguien a partir de esta fecha, da la seña, y hay alguien que dice: sí, mire, yo sepulté a alguien parecido. ¿Qué hace la señora? Se va donde su primo, el general de ejército, ¿verdad?, director de la Policía de Investigaciones. Y a él le plantea este caso y le dice: oye, ayúdame por favor al director general de investigaciones. Y él le ayuda, pues. Él le ayuda. Hace llamado y le dice: ya, ¿qué necesitas tú? Yo necesito ver si es mi hijo, hay que exhumar ahí. Y exhumaron. Fíjese qué llamativo. El general Baeza Michelsen fue el que obtuvo la autorización del Servicio Norte de Salud para los efectos de que se exhumara. Pues todos los permisos correspondientes los recibió el sepulturero. Lo recibió, hizo el trámite, exhumó y encontraron. Bueno, fue la señora Lucía con
con varias personas que le sirvieron de testigo para reconocer el cuerpo de su hijo. Para reconocer el cuerpo de su hijo, y lo reconoce. Y ella lo traslada al cementerio católico. Pero ya venía este intento y la DINA supo que habían ido a exhumar el cuerpo de Munita Castillo. ¿Qué hace la DINA? Al día siguiente, es decir, esto fue el 17 de febrero que se exhuman y el 18 aparece la DINA y exhuman el otro cuerpo que había sido inhumado por el mismo sepulturero. ¿Y quién era ese otro cuerpo? Bautista Banchova. ¿Y qué hicieron con ese cuerpo? Lo cremaron, lo hicieron desaparecer para siempre, Tribunal Excelentísimo. Estamos hablando de un plan urdido, pero no contaban con la señora Lucía Castillo, que además era prima del excomandante en jefe Sergio Castillo Aranguis, que estuvo de comandante en jefe el año 68 y 69, una señora de sociedad, que se movió, oiga, fue a hablar con Romo, fue a hablar con todas las personas, a los jueces lo llamaba todos los días para preguntarle qué avance existe en la causa, y ella logró estos avances, logró encontrar los cuerpos de estas dos víctimas. El otro accidente que sufre la DINA en este tema. Resulta que a Bautista Banchova le habían tomado en diciembre del 73 huellas dactilares cuando ya ni se hacía, porque el registro civil, si uno pregunta por qué no lo hizo desde septiembre, y siempre tomar las huellas dactilares de las víctimas que llegaban a servicios médicos legales, y habríamos encontrado mucha más gente que hoy día está desaparecida, no lo hicieron porque llegaban todos los días cientos de cadáveres, pues. No estaban en condiciones de tomar las huellas dactilares de cientos de cadáveres. Lo hicieron en diciembre cuando ya había bajado la carga, y por eso obtienen las huellas dactilares de Bautista Banchova y lo identifican, era él. O sea, aquí no hay que cambiar los cuerpos, no son personas distintas, eran Bautista Banchova y Patricio Munita Castillo. Tercer accidente de la DINA. Un joven abogado del programa de Derechos Humanos se dedica a investigar expedientes de la justicia militar de esos años. ¿Y qué logra? Ilan Samber, hay que decir su nombre porque hay que valorar su trabajo. Ilan Samber descubre este expediente, donde aparece ¿qué cosa? La identificación de la patrulla, las declaraciones de los sujetos de la patrulla. Y bueno, y eso es lo que permitió finalmente el procesamiento y el descubrimiento de la verdad absoluta en este caso. Eso es. Es decir, una casualidad. Una casualidad que se hayan obtenido huellas dactilares es una casualidad. Es una casualidad el que la madre de Patricio Munita haya descubierto dónde sepultaron el cuerpo de su hijo y de Bautista Banchova. Es una casualidad. Pero las cosas no son casualidades. Son operaciones de inteligencia. O sea, eso está absolutamente claro. Un dato interesante, tribunal, excelentísimo. Y es bueno decir, mire, el señor Carter, el año 73, diciembre de 73, había llegado desde el regimiento Tejas Verde a Santiago, formando parte de la tercera compañía de ese regimiento. ¿Quién venía a cargo de esa tercera compañía del regimiento? En ese entonces, un capitán de apellido Víctor Lizárraga Arias, que a esa fecha ya estaba en la DINA. Lizárraga Arias ya estaba en la DINA. ¿Y qué declara Lizárraga en este expediente? Porque era el superior directo de Carter. ¿Por qué es importante? Porque, bueno, aquí hay un dato tremendamente interesante. Víctor Lizárraga dice que él era el superior de Carter, que venía a cargo de la tercera compañía, y el mando dice, yo lo tuve hasta mediados de diciembre del 73. Estamos hablando mediados, debe ser el 15 de diciembre del 73. Oportunidad en que entrega el mando ¿a quién? A Carter, de la tercera compañía. Y sin embargo él dice, pero mi subordinado, el señor Carter, jamás me informó de un procedimiento en toque de queda donde mueren 2 personas. Y es obvio que tenía que habérselo informado a su jefe. Nunca lo informó. ¿Por qué no lo informó? Porque estaba formando parte de este plan en que estos cuerpos desaparecían. Y desaparecían para siempre, tribunal excelentísimo. Oigan, por eso la historia hay que mirarla con mayor profundidad. ¿Qué pasó con el sepulturero que se llama Roberto Fernández Palma? Oiga, Roberto Fernández dice, mire, sí, yo lo sepulté,
después conocí a los padres del señor Munita, después exhumé al señor Munita, y llegó la DINA al día siguiente, ¿se acuerda la fecha? 17, yo exhumo a Munita, el 18, llega la DINA y exhuman, ¿verdad?, a Banchowen y lo creman. Pero ¿qué viene a continuación? El señor Roberto Fernández Palma es detenido por la DINA y lo tuvieron 3 meses en Londres 38. ¿Cuál es su pecado? Haber estado en el cementerio general, haber sido obligado fuera de la hora de trabajo de inhumar a una persona o 2 personas y después exhumar a uno de ellos. Entonces, hay que mirar las cosas más allá, ¿verdad? Por eso es que en el año 91, una magistrada de Santiago, con todos los datos, porque existe el dato de la autopsia, el número de la autopsia, existen los datos de la sepultura, existe el dato del lugar donde estaba la señora Travesán, la magistrada Travesán, llegó el año 91, septiembre del 91, a exhumar el cuerpo de Bautista Banchowen y no encontró nada. Exhumó 4 cuerpos alrededor y ninguno era Bautista Banchowen. No, se lo habían hecho desaparecer porque esa era la lógica. Esa era la lógica, hacer desaparecer. ¿Quién iba a preguntar por Bautista Banchowen? Si era Bautista Banchowen, nunca más va a aparecer. Nunca más va a aparecer. Tribunal excelentísimo. Entonces uno dice, Morén Brito, por ejemplo, ¿qué dice Morén Brito? Yo recibí la orden, o sea, yo recibí la información de dónde estaba Banchowen y Munita, estaban en tal parte, esa me la dio Manuel Contreras. Después, a continuación, ¿quién me da la orden de detener a estas personas? Me la dio Manuel Contreras. Él confiesa. Morén Brito confiesa después de mucho tiempo de irse de negativa, confesó. Y cuando Romo habla, no, esta es una maniobra distractiva de la inteligencia, claro que es maniobra distractiva. Claro que es maniobra distractiva. Y la polola de Munita la detienen y la llevan ¿dónde? A Tejas Verdes. Todo venía a Tejas Verdes. Oiga, Tejas Verdes, en ese mismo grupo donde venía el señor Carter, también venían los asesinos de Víctor Jara. Son los mismos sujetos. Bien, ahí vienen además los asesinos de un montón de extranjeros a quienes se le aplicó la ley de fuga, que aquí aparece como naturalizada. Yo escuchaba a mi distinguida colega diciendo que aquí, poco menos, cuando ella deduce un recurso de casación en el fondo, citando, ¿verdad?, la causal del 546, número 3, es que se sanciona como delito un hecho lícito. Diría, ¿qué hecho lícito, por favor? ¿Cuál es el hecho lícito? ¿Aplicar una ley de fuga, como dice el propio Carter, que dice que dio la orden de disparar al cuerpo y dar de baja a 2 personas que él entendía que estaban huyendo y corriendo? Yo le vuelvo a insistir en el sentido a nuestra contradictora de que ese relato de que corren, de que huyen y todo es un relato que viene de esos militares, no viene de nadie más, sino hay un relato que diga eso, pero yo creo que estos militares se prestaron, ¿verdad?, para la parte final del desenlace de este juicio. Fíjense que si no es por todas estas casualidades, oiga, por estas cosas entregadas al azar, digamos, el plan de la DINA habría sido perfecto. Habría sido absolutamente perfecto. Las declaraciones del conflicto húngaro son fatales, no, aquí se le disparó al cuerpo y se les rafagueó, aquí no hay un balazo en el cráneo, hay ráfagazos, ¿verdad?, en los 2 cuerpos. Entonces, eso el tribunal considera que es un delito de homicidio calificado y además desde el punto de vista del derecho internacional un crimen de lesa humanidad. Un crimen de lesa humanidad. Tribunal excelentísimo, en este aspecto es bueno de repente para no naturalizar el tema que aquí se afianza en la versión del señor Carter. Fíjese que el Tribunal Constitucional, cuando rechazó un requerimiento de inaplicabilidad presentada por la defensa del señor Carter ante esa instancia, el Tribunal Constitucional dice, aquí están contestes, o sea, aquí hay confesiones, tanto de Carter como de las personas que le acompañaban. ¿Están contestes en qué? En que Carter dio la orden de abatir a las víctimas sin intención alguna de detenerlas.
o impedir que huyeran, sino que más bien de darlos de baja. Eso lo dice Carter. No, yo ordené que lo dieran de baja. Y hoy día viene a alegar que eso no es delito, es un delito de disparar a la gente por la espalda, gente indefensa, gente que no tenía cómo poder repeler el ataque, gente que está enfrentada a una actuación de sobreseguro del victimario o de los victimarios. ¿Cómo que no es delito? ¿Cómo vamos a aceptar, tribunal excelentísimo, que se nos diga que aquí se está vulnerando el 546 número 3? Eso es absolutamente inadecuado. Y yo quisiera recordar algo más, porque esto tiene plena incidencia en lo que dijo, y esto está también en el expediente, lo que dijo la Comisión Reti sobre el tema de estos falsos enfrentamientos. Dice, estos falsos, aplicación de ley de fuga, dice, no es justo, no es legal que por el solo hecho de intentar huir, y aunque haya precedido toda suerte de advertencia, se le dé muerte. Hay otros métodos para interrumpir la fuga o recapturarlo, pero no matarlo. Si hay que disparar como último recurso es a no matar. Entonces, yo creo, excelentísimo tribunal, de que estamos en un caso claro de homicidio, pero que no es un caso separado de todas las operaciones que yo ya he dado cuenta. Nada está separado de aquello, tribunal excelentísimo. Todo está absolutamente unido. Y por lo tanto hay que rechazar los recursos. Esto de que posteriormente el señor Carter se haya casado con la hija del general Contreras, a mí la verdad es que no me dice nada, no me aporta mucho, pero sin embargo todos los otros indicios, todas las presunciones, apuntan precisamente a una responsabilidad concreta, consciente y responsable del señor Carter en estos hechos. Qué pena que para la DINA se le haya desbaratado este plan a partir de la participación de estas personas que yo le he señalado, porque fueron realmente una cuestión azarosa, pero ¿cuándo iba a contar la DINA que le habían tomado huellas dactilares? ¿Cuándo iba a saber la DINA de que Banchoco, enterrándolo clandestinamente, se iba a saber? Que iba a aparecer la mamá, que iba a aparecer el general Baeza, que iba a exhumar, que lo iba a trasladar. Fíjese que el general Baeza fue llamado por Pinochet después de esto. Y Pinochet le llamó la atención a Baeza y le dice, oye, ¿en qué andáis metido? No vaya a hacer cosas que te vayamos a buscar tus restos después. O sea, lo amenaza Pinochet a Baeza porque sabe, la DINA le informó de que estaba involucrado Baeza en esto ayudando a una prima. Baeza además colocó a un funcionario viejo de investigaciones para que investigara estos hechos, y ese funcionario antiguo, digamos, para no ser tan peyorativo, concluye y le dice, mire, yo lo único que averigüé, señor director, es que tanto el señor Munita como el señor Banchowen fueron aprehendidos por la DINA. Imagínense, un detective ya tenía clarísimo todo mucho antes, ¿verdad?, a petición del general Baeza. Por eso es que el punto que correlaciona la detención en el Templo de los Capuchinos con la aparición, ¿verdad?, al día siguiente, el día 14, de Banchowen y Munita allá en la rotonda de Quilín, está claramente como parte de un plan. Si no, no se entiende. No se entiende. Yo no escuché a mi distinguida contradictora referirse a partes de este plan, porque para ella parece incomprensible. Y yo, fíjese que mentalmente, racionalmente, yo la justifico, porque ella se ubica en la perspectiva de qué pasó en la rotonda, simplemente. ¿Cómo van a estar corriendo si dicen que tenía quebradas las piernas? Esa es versión de los militares que iba corriendo. ¿Cómo iban a caminar si no podían caminar? Esa es versión de los militares que iban caminando. Lo que está claro es que estaban acribillados por la espalda. Lo que está claro es que hay un conscripto que dice que los rafaguearon, ¿verdad?, y le dieron muerte inmediatamente. Y que no hubo ninguna preocupación por levantar los cuerpos y llevarlos al servicio médico legal. Eso es lo que yo puedo señalar, tribunal excelentísimo, y muchas veces las acciones de inteligencia superan la ficción. Yo creo que este caso es un caso que es un gran guión cinematográfico, es un guión cinematográfico, pero la película completa, no encontrar simplemente los cuerpos, ¿verdad?, allí en la rotonda de Quilín.
tiene sentido cuando uno cuenta toda la película completa. Así que pido en consecuencia se rechace todos los recursos de casación planteados por la defensa del señor Carter y se mantenga la sentencia que ha sido dictada tanto en primera como en segunda instancia. Eso es todo cuanto puedo alegar, Tribunal Excelentísimo. Terminada la vista del recurso, de los recursos. Hasta luego. Gracias. Adiós. Hasta luego, su señoría.